el día de hoy vamos a ver el tema, el Espíritu Santo, ¿ya? Vamos a ver el tema del Espíritu Santo, dice. Pensemos cuántas veces hemos sentido la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, cuando dice sin saber cómo soportamos o superamos una situación, un problema personal muy difícil y salimos adelante. Nos reconciliamos, toleramos, aceptamos, perdonamos, amamos y hasta hacemos algo por el otro. Entonces, quiere decir que cuando nosotros nos sentimos muy, muy mal y sacamos fuerza de no sabemos de dónde, cuando alguien nos ha hecho daño y lo perdonamos, cuando somos capaces de tolerar a otra persona a pesar que no nos gusta algunas cosas que hace, estamos sintiendo el Espíritu Santo actuar en nosotros. Entonces, dice, esa fuerza interior que no sabemos de dónde sale es nada menos que la acción del Espíritu Santo en nosotros. Desde nuestro bautismo habita dentro de nosotros. Entonces, no se olviden, si se han bautizado por ahí, tienen la fotito, ¿ya? La pegan en su cuaderno después de la clase, ¿eh? ¿Ya? Aparte de la tareita, ¿ya? Dice, para que el cristiano pueda superarse, el Espíritu Santo le regala 7 dones, que son cualidades, ¿no? Dice que nos hacen humildes para seguir los impulsos del Espíritu. Pero antes de seguir, ¿por qué crees que el Espíritu Santo habita en nosotros desde el bautismo? ¿Se acuerdan en qué parte, en qué historia bíblica aparece el Espíritu Santo en un bautizo? Si se acuerdan, levantan su manito y me dicen, ¿quién se acuerda? A ver, ¿en qué historia bíblica aparece el Espíritu Santo en un bautizo? Dana, dime. En una historia donde todos estaban orando, apareció el Espíritu Santo y había fuego en las cabezas de cada persona. Y luego les dieron diferentes idiomas. Ya. ¿Y quién sabe otra donde aparece el Espíritu Santo? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, Dana. Que aparece en forma de paloma o en forma de ave. Cuando en Los Ángeles, ella no me cuenta. Dime, Kevin. Santo aparece cuando Juan Bautista bautiza a Jesús. Cuando Juan Bautista bautiza a Jesús también. Muy bien. Dayira, ¿me quieres decir algo? Ah, ya. Entonces, salía mano arriba, ahora sí. Entonces, Dana nos ha contado una historia donde se revela el Espíritu Santo su acción. Y también Kevin nos ha contado cuando Juan Bautista bautiza a Jesús, entonces ahí aparece también el Espíritu Santo. Y entonces ahí podemos ver por qué nos dicen que el Espíritu Santo ya habita en nosotros desde el bautismo. Ahí podemos revelarlo, ¿no? Entonces, Jesús siempre nos da el ejemplo, ¿no? Jesús siempre nos da el ejemplo. Y Él nos dio el ejemplo de que tenemos que bautizarnos para poder tener al Espíritu Santo como Él que bajó en forma de paloma, en ese momento en forma de ave. Ya. Entonces, también nos dice que el Espíritu Santo nos regala 7 dones. Vamos a ver cuáles son. Dice, estos dones son la sabiduría, nos comunica el agrado por las cosas de Dios. La ciencia nos enseña a darle a las cosas terrenas su verdadero valor. El consejo nos ayuda a resolver de manera cristiana los problemas de la vida. La piedad nos enseña a relacionarnos con Dios como nuestro Padre y con nuestros hermanos.
el temor a Dios nos impulsa a apartarnos de cualquier cosa que pueda ofender a Dios. Ahora, el temor a Dios no es, uy, me da miedo Dios. No, no, no. El temor a Dios es que yo digo, uy, no sé, imagínate, ¿ya? Imagínate porque no es, ese es un ejemplo nada más. Dana, ¿ya? Ya, imagínate que yo tengo la misma edad que Dana y habíamos sido, pero así, pinky friends, pero de pronto me peleé con Dana y entonces yo digo, cuando pase cerca a mi sitio, le voy a poner cabe para que se caiga. Y entonces yo estoy a punto de hacerlo, pero yo digo, no, a Dios no le gustaría que haga eso. Dana siempre ha sido mi amiga. Mejor, ¿sabes qué? Mejor voy a hablar con Dana. Entonces, es como que tu mamá no esté en tu casa, ¿ya? Y tu mamá te diga, Kevin, por favor, no salgas de casa. Voy a salir un ratito nada más. Y Kevin dice, no hay nadie. Voy a dar una vueltita porque estoy cansado de este encierro. Y entonces agarra a Kevin, se pone sus zapatillas y ya está ya. Mi mascarilla, ya estoy. Listo. Está por abrir la puerta, pero a mi mamá no le gustaría que yo salga. Y si se entera, porque los vecinos son bien chismosos. No, mejor no salgo. Pero la mamá no está ahí. Pero es como si estuviera a veces en la cabeza. A veces nosotros decimos, y si mi mamá, y mi mamá, y así nos acordamos. A veces cuando estamos en el colegio y la profesora nos llama la atención y le dice, ay, ahora voy a tener que hablar con los padres, se te aparece la mamá en la cabeza o el papá. Uy, ahora se va a molestar, ¿no? Entonces, tememos a que la persona que queremos se sienta mal acerca de alguna acción de nosotros, ¿cierto? Igual, el temor a Dios es cuando tú dices, no, esto no le gustaría a Dios, yo creo que esto está mal porque Dios quiere que perdonemos. Ah, ya, entonces no lo hacemos, porque a veces nos equivocamos en ese temor a Dios. El temor a Dios es como tenerle un respeto a pesar de que no esté con nosotros al costado empujándonos y diciéndonos, oye, no hagas eso, pero está ahí, está ahí. O sea, Dios está en todos lados y entonces nosotros decimos, si hacemos esto, nos va a ver y si nos va a ver, no le va a gustar. Entonces mejor no lo hago. Después de eso viene la fortaleza. Dice, despierta en nosotros el valor que nos impulsa ¿qué? A ser apóstoles. Dice, hacer apóstoles, ¿qué significa? O sea, a llevar la palabra de Dios, a darle esperanza a los demás. Pero ¿cómo le damos la esperanza? ¿Cómo los ayudamos a los demás? Si tú dices creer en Dios, ¿ya? Entonces tienes que demostrarlo a los demás. Tienes que hacer ver que hay soluciones para las cosas. Por eso, por ejemplo, con ustedes, yo siempre digo, ya, antes de iniciar las clases, por ejemplo, la primera hora que hicimos, oramos. Entonces, le doy a los demás esa fortaleza que cuando pasa algo hay que orar, ¿no? Hay que agradecer. Por ejemplo, mi hijita todos los días ora. ¿Saben por qué? Porque dicen que ella dice, no, yo quiero que mi mamá se sane. Y ayer oró y entonces su oración fue, muchas gracias, Dios, porque mi mamá se está sanando. Entonces, al yo orar todos los días con ella ora, conmigo, ahora ella dirige la oración, pero ahora ella agradece por mi recuperación. O sea, le he dado fortaleza para que crea que Dios sí está actuando. ¿Ya? Entonces eso es darle fortaleza a los demás, ora por los demás, pórtate bien, defiende a Dios, ¿no? Y a los demás, porque Jesús decía, cuando alguien le dijo que quería agradecerle a Jesús por todo lo que había hecho por él, le dijo, no me agradezcas a mí, no hagas nada por mí directamente, sino cuando veas a otra persona que necesita, ayuda a él, ayuda al prójimo. Y ahí me estarás ayudando a mí.
Y ahí, ¿no? Ahí estarás demostrando que de verdad estás agradecido con lo que yo he hecho. Entonces nosotros tenemos que ver a Jesús en el prójimo, o sea, en la otra persona. Si ayudas a la otra persona, Dios te recompensará a ti. Entendimiento nos da un conocimiento profundo de las verdades de la fe, que yo agarro mi Biblia y puedo leerlo y el Espíritu, antes de comenzar a leer la Biblia, siempre tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder comprender su palabra. Y Él nos va a dar el entendimiento necesario para poder entender su palabra. Entonces, siempre hay que estar en oración, hay que acostumbrarnos a la oración, ¿ya? No solo para antes de comer, no solo al dormir, también al levantarse rapidito, decirle gracias, ¿no? Gracias ¿por qué? Por un día más de vida, gracias porque están mis papitos por aquí, puedo estar con ellos, o sea, darle gracias por todo lo que nos da, ¿sí? Entonces, eso les pido. Vamos a leer Juan, capítulo 4, versículo 23. Juan, capítulo 4, versículo 23. ¿Ya? Y después les voy a hacer algunas preguntitas, ¿sí? En el capítulo 4 de Juan habla de Jesús y la mujer samaritana, ¿sí? Y en el 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ya? Entonces habla del espíritu. Después, en Lucas 1:80, vamos a leer Lucas, ¿ya? 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación de Israel. ¿No? Después, ¿cuál más? Vamos a leer. Ah, están levantando la manito. Ya, antes de seguir leyendo, voy a ver qué cosa me quieren decir. A ver, ¿quién levantó la manito? Kevin, ya. Miss, el temor a Dios es como cometer un pecado, pero también pensando que es una ofensa hacia Dios. Claro, antes de hacerlo, o sea, tú estás a punto de hacer algo y entonces tú dices, no, mejor no lo hago porque a Dios no le gustaría. Es como cuando tú quieres hacer algo que te ha prohibido el papá o la mamá y tú ya tienes todo para hacerlo, pero tú dices, mejor no lo hago, ¿no? Es como que tú no quieras exponer un día. Te toca exponer y no quieres exponer, pero tu papá y tu mamá han repasado contigo. La profesora te dice, ¿vas a exponer, Kevin? Y tú le dices, no, no pude hacerlo. Y entonces después tú en tu mente dices, uy, pero voy a decepcionar a mis padres porque ellos me apoyaron. Entonces mejor, Miss, disculpe, sí lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces es un respeto que tienes hacia alguien, ¿sí? A pesar de que no esté. Porque a veces los papitos no es, por ejemplo, ahorita sí los papitos están cerca de ustedes, pero cuando ustedes están en el colegio físicamente, no están los padres y a pesar de que no estén los padres ahí, tienen qué cosa hacer, tienen que respetarlos, tienen que tener ese respeto que diga, a pesar que mi papá no me está mirando, voy a comportarme, voy a entender, voy a aprovechar como si estuviera mi papá y mi mamá cerca a mí, ¿no? ¿Tú harías eso si tu papá estuviera cerca? ¿No?
A veces, por ejemplo, fastidiamos a un amiguito. ¿Tú harías lo mismo si su papá estuviera mirándote de ese amigo? Creo que no. Ahora, te voy a decir algo. El papá de todos es Dios. Y cuando tú estás fastidiando a tu amigo, cuando te estás burlando de tu amiga, cuando no quieres hacer la tarea, cuando no copias en la clase, cuando no respetas a tus maestros, el papá de todos, que es Dios, nos está mirando. Y no le gusta que trates mal a sus hijos. Entonces, así lo digo en general para que nosotros tengamos ese temor. Oye, de repente, por ejemplo, no sé, el papá de alguno de ustedes, imaginemos, el papá de Dayiro, si estuviera ahí dentro del salón presente y alguien quisiera fastidiar a Dayiro, no lo harían porque está su papá. Uy, no, ¿cómo voy a hacer eso? Es falta de respeto. Algo así no estén los padres presentes de tus compañeritos, tienes que respetarlos a todos porque hay papitos que los aman mucho y que no quisiera que fastidien a su hijo. Y tenemos un padre más grande todavía que es Dios, que no le gusta que estemos molestándonos entre nosotros. Por ahí vi que levantaban la mano. Sebastián, dime. ¿Me ibas a decir algo? No. ¿Quién más? ¿Quién más levantó la mano? Vi a otra persona que levantó la manito. Asumi. Asumi. Sí, mi. ¿Levantaste la mano? ¿Ibas a decir algo? ¿O la levantaste de casualidad? Ya, no te preocupes. Ya está. ¿No escucha, Sebastián? Pon tu audio. A ver, ¿cómo le digo a Sebastián que ponga su audio? Vamos a ponerle ahí. Un ratito, un ratito. ¿Los demás me escuchan? Sebastián parece que no está escuchando. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ya. A ver, vamos. No se preocupen, igual estoy grabando. Sebastián, si no puedes poner audio, igual estoy grabando y te lo paso. ¿Ya? A ver, vamos a ponerle por el WhatsApp que le he escrito, ¿ya? Un ratito. Vamos a detener aquí.